Pues ya hace falta un mundial aquí y sería pues algo satisfactorio para la humanidad. O no necesariamente tendría que ser el dinero para un evento de esa magnitud, sino que simplemente podría beneficiarnos más invertirlo en educación, por ejemplo, ¿no? Porque tiene las estructuras y entonces pues nomás sería darle algunos detalles ahí, mejorar los estadios, no sé, las vías, transporte y todo eso. Sí, sí me gustaría. ¿Por qué? Pues por el turismo y por todo lo que atrae. Estaría padre. Generaría más ingreso económico al país. No. ¿Por qué? No, porque pues yo digo que en eso son muchos gastos, ¿no? Y pues deberían de ocupar ese dinero para otras cosas. No existe esa infraestructura para realizarlo. Al menos yo lo que vea, pues no, ya tiene muchísimos años que no veo un estadio nuevo. Tenemos infraestructura con estadios, se pueden mejorar algunos y obviamente podrá haber mayor ingreso al país. Yo creo que les faltaría, ¿no? Un poco en cuestión de estadios, infraestructura, claro, ¿no? Pues yo creo que la situación que estamos viviendo ahorita sí está un poco difícil, que México esté como para eso. 20,000 millones de dólares es lo que Rusia está invirtiendo para realizar el Mundial de Fútbol en el año 2018. Por su parte, Brasil puso 11,000 millones de dólares y ahora México quiere ser la sede para el 2026. Veamos algunas cifras. Tan solo en el Mundial del 86, 2,394,031 personas asistieron a los estadios a ver los partidos y en México 70 fueron 1,603,975 personas. Sin duda la cifra se incrementó, pero ¿estamos preparados para ser anfitriones de un mundial? México quiere organizar el Mundial del 2026. En el momento en que la FIFA abra la ventana para ese tipo de puntual de solicitudes, muy seguramente México va a estar ahí. La FIFA ya respondió. México ya demostró que puede organizar mundiales 2 veces. Hoy claramente un mundial es un evento muy importante, muy grande, mucho más que en el 86 y en el 70 por supuesto, entonces necesita muchos requisitos en términos de infraestructuras, no solamente estadios, sino también transportes, hoteles y todo esto. Pero bueno, vamos a definir todo esto y luego vamos a ver. Y es que para organizar un mundial se requiere mucho dinero e infraestructura. Brasil, por ejemplo, hace 2 años se gastó 14,000 millones de dólares. De ahí la pregunta, ¿con todo esto México debería de organizar una Copa del Mundo? Trabajando honradamente, porque ya sabe que esos gastos son infinitos y después nadie sabe, nadie supo, ¿verdad? Pero trabajando honradamente, por supuesto que se gastaría muchísimo menos, ¿no? Porque la infraestructura, repito, el gobierno no tendría que hacer nada con respecto a los estadios. Los especialistas ven un panorama alentador, siempre y cuando la iniciativa privada tome las riendas para evitar una crisis económica como la que aqueja a Grecia, sede de los Juegos Olímpicos de 2004. Si es un negocio y es un buen negocio, me parece que tanto el país como la Federación Mexicana de Fútbol, como las televisoras, como los dueños de los estadios y en los estados de la República, podría convertirse en un momento pues culminante para el país. Los especialistas también recomiendan que si México organiza el Mundial de 2026, las obras se construyan pensando no solo en la justa, sino en beneficiar y mejorar la vida de la gente. Me tocó ir a Sudáfrica, ¿no? Tocó un poquito el tema de Sudáfrica, la verdad no es comparado con México, pero es triste ver estadios y ver a un lado, a un costado, tanta pobreza. La verdad se me hizo algo injusto ese mundial, por todo, ojalá que haya entrado tanto trabajo como habían dicho, pero solamente el mundial dura, ¿qué te gusta? Un mes y después se olvidan de todo, ¿no? Yo supongo que sí, me entiendo que es un plan de nación, entiendo que hay que planear a largo plazo, entiendo que los estadios deben de construirse para integrarse a la sociedad, para aumentar su nivel de vida, para generar una dinámica distinta.
las sociedades necesitan sueños colectivos. Y uno de esos sueños colectivos es el fútbol. El fútbol sirve para eso. De modo que, para empezar, te da una idea de cohesión y te une por unos cuantos días y cohesiona una sociedad en ese sueño colectivo. México cuenta con las bases para organizar su tercera Copa del Mundo. La clave está en que los particulares impulsen el proyecto y este tenga beneficios sociales. Luis Enrique Alfonso, Azteca Deportes. Aprovecho para saludar a quienes nos ven en León, Guanajuato, a través del canal 12.2. Fue tan popular el Mundial de México 86 que hoy en día, después de 30 años, se siguen vendiendo los boletos de la final entre Argentina y Alemania a través de Internet hasta en $2,000. Pero los números no mienten y han existido pérdidas. Por ejemplo, Sudáfrica gastó cerca de $40,000 millones en la preparación para la competencia, principalmente en proyectos de infraestructura, y se estima que los ingresos totales apenas llegaron a $15,000 millones. No solo la organización de mundiales ha traído consecuencias desastrosas a nivel económico, también los Juegos Olímpicos. Veamos algunos ejemplos. Algunos países han quedado desolados tras la celebración de los Juegos Olímpicos. Tal es el caso de Beijing, sede en el año 2008. Su inversión para la organización de los Juegos, tan solo en infraestructura, fue de $40,000 millones entre el 2002 y el 2006. Tan solo se invirtieron 363 millones de euros en El Nido de Pájaro, estadio olímpico con capacidad para 91,000 espectadores. Sin embargo, se estima que tendrá que esperar 2 décadas más para recuperar el total de los ingresos que costó su construcción. Otro recinto que registró pérdidas 2 años más tarde de las Olimpiadas fue el Centro Acuático Nacional, conocido como el Cubo de Agua. El monto superó los 11 millones de euros. Para los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004, el presupuesto fue de $11,200 millones, el doble que el propuesto originalmente. Tras los Juegos, muchas de las instalaciones cayeron en desuso y se convirtieron en un gasto para el gobierno. El mantenimiento anual de estas instalaciones asciende a los $775 millones anuales. Este año, Brasil se ha convertido en la primera nación del mundo en ser sede del evento deportivo y, a la par, enfrentar una recesión económica. Un reciente informe de la Universidad de Oxford arrojó que la inversión inicial para los Juegos Olímpicos de Río asciende a $4,600 millones en una economía que cayó un 3.5% en 2015 y se desplomó un 5.4% en el primer semestre de 2016. Ese mismo informe pauta que los Juegos constarán de un 51% más de lo presupuestado. Brasil es una nación que enfrenta un reto. ¿Podrá con él sin verse afectada? Como hemos observado, no siempre son beneficios los que trae la organización de un evento de este tipo, pero lo que sí es cierto es que un mundial de fútbol trae consigo efectos económicos. El beneficio de hacer una Copa Mundial es que la reactivación económica del país anfitrión genera aproximadamente un crecimiento económico de 2%. Ganar el torneo genera alrededor de un 1%, aunque muchas veces no aplica en todos los casos. Por otro lado, algunas estimaciones indican que se genera un impacto económico positivo. Por ejemplo, en Japón y Corea del Sur, en el año 2012 fue de $9,000 millones y en el 2006 en Alemania fue de $12,000 millones. Pero veamos cuáles son los requisitos que pide la FIFA para ser anfitrión de este evento.
¿Sabía usted que la Copa del Mundo hoy en día vale aproximadamente 10 millones de dólares? Seguramente el escultor italiano Silvio Gazzaniga jamás pensó que el trofeo que diseñó por $50,000 en 1971 valdría tanto dinero ahora. Es momento de conocer más sobre las cifras del Mundial. La Copa Mundial de Fútbol se ha disputado desde 1930 cada 4 años, excepto en el periodo de 1942 a 1946 por la Segunda Guerra Mundial. Desde el inicio, los países sede de la Copa del Mundo han gastado miles de millones de dólares para su realización. Para la realización de las últimas 3 copas se han hecho gastos considerables. A Brasil, el Mundial de Fútbol de 2014 le costó 30,000 millones de reales, lo equivalente a 13,600 millones de dólares. En el año 2010, el gobierno de Sudáfrica gastó cerca de 40,000 millones de rand, lo equivalente en ese momento a 5,170 millones de dólares en proyectos de infraestructura. En cuanto a Alemania, en el año 2006, el Centro de Análisis de la Economía Alemana calculó que durante el Mundial, los turistas gastaron cerca de 650 millones de dólares. El mismo estudio afirma que los negocios alemanes ganaron cerca de 2,650 millones de dólares. Por su parte, la Oficina de Estadísticas de Alemania declaró que los inversionistas privados patrocinaron el torneo con cerca de 800 millones de dólares. Respecto a estas 3 Copas Mundiales de Fútbol, en promedio, la inversión por cada asiento de los 2 estadios brasileños costó 5,800 dólares, en Sudáfrica 5,200 dólares y en Alemania 3,400 dólares. ¿Qué le espera a Rusia como sede en el año 2018? Sin duda, organizar un mundial de fútbol tiene ventajas como impulsar el turismo en el país anfitrión, la creación de infraestructura, la oportunidad de promover el comercio internacional y la globalización de las empresas nacionales. Claro, con la planeación adecuada. Pero escríbanos a nuestras redes sociales para conocer su opinión sobre este tema. Nos vamos, pero recuerde que Álvaro Cueva lo espera todos los sábados a las 20 horas en alta definición, con una crítica inteligente de la televisión desde la propia televisión. Buenas noches y los dejo con algo de humor.